Nos vamos a abrir las Biblias. Los niños se van a su clase y los grandes se quedan aquí conmigo. Los jovencitos ya se empiezan a sentir también ya grandes, así que también se van a quedar. Ya hablábamos de la adolescencia, ¿verdad? Bien, vamos a poner mucha atención, hermanos, porque vamos a ver una carta o una de las cartas más difíciles de estudiar, más difíciles de comprender y también más difíciles de predicar. La primera carta de Juan es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a ponernos de pie. Esta carta, hermanos, habla principalmente de dos cosas. Dos cosas que parecieran que no tienen nada que ver en una con la otra. Habla de pecado. Juan fue el escritor de la Biblia que más profundamente habló acerca del pecado. Esta carta es muy profunda. Es muy pesada para muchos predicadores porque no se entiende fácilmente, porque requiere mucho estudio, pero sobre todo mucho esfuerzo. Pero más que nada, mucha luz de parte del Espíritu Santo. Y por otro lado, hermanos, no se enseña fácilmente o no se quiere predicar fácilmente porque hay apatía de parte de los predicadores para tratar esto con la iglesia. Me explico. Las iglesias, para a veces asimilar o poder asimilar este tipo de estudios que es la primera carta de Juan, pues necesitan madurez. El Espíritu Santo no se equivocó en guiar a los hombres a acomodar cada uno de los libros, cada uno de las cartas, cada una de las escrituras de la Biblia, ¿verdad? Por eso pone casi al último esta carta de Juan. Las tres cartas de Juan son muy profundas, pero en especial yo creo que esta primera es la más difícil de comprender, de estudiar y de predicar, pero vamos a rogar al Espíritu Santo que Él sea el que nos dé el estudio el día de hoy. Vamos a orar. Padre, en esta mañana yo le ruego que sea su Espíritu Santo, Señor, trabajando sobre esta carne, para que enseñe a su pueblo, Señor, a practicar la verdad. Que sea su Espíritu Santo enseñándonos qué es la verdad también. Que abra los sentidos espirituales, en los ojos, los oídos, la boca, todo, Señor, todo absolutamente espiritual que hay en nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Le rogamos también, Padre, que no solamente lo comprendamos y lo aprendamos, sino que lo pongamos por obra. Le rogamos y le pedimos todo esto para gloria y honra suya, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, dijimos, esta carta es difícil y hermanos, yo les pido de favor que pongan mucha atención. Sobre todo al principio, hermanos, yo insisto, nuevamente lo voy a decir, en que se tiene que hacer una llamada de atención a la iglesia, en que el principio de la predicación se debe de poner mucha atención porque es sobre lo que gira realmente la predicación.
cuando no oímos atentamente la introducción, nos vamos a perder de mucha riqueza de la predicación. De modo que les pido mucha atención en todo lo que al principio se dice. Miren, tenemos que leer primeramente y después entramos en detalle y entramos en la lectura de esto. Vamos a leer del versículo 1 al 10, lo vamos a leer alternadamente, el último lo leemos juntos. Primera carta de Juan, del capítulo 1, versículo 1 al 10. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. En la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la verdadera, la cual estaba guardada y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Quiero que pongan mucha atención en esto, hermanos. El cristiano, cuando llega a Cristo, es limpiado. Pero nos dice allí en Primera de Pedro 3:21 que somos limpiados ciertamente, pero que en nuestra carne sigue habiendo inmundicia. Sigue habiendo esa necesidad en nuestra carne de pecar. Cuando la iglesia no comprende esto, le trae muchos problemas porque nos volvemos santuchos. La iglesia a veces se vuelve santucha. Las congregaciones se vuelven santuchas. Los predicadores y los pastores nos convertimos en santuchos, porque no entendemos qué es practicar la verdad. Miren, vean el versículo 6, dice: si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios y con nuestro Señor Jesucristo, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pareciera una contradicción. Dice, si tenemos comunión con Dios, entonces andamos en luz. Andamos en santidad. Pero en el versículo 7 dice, si decimos que no tenemos pecado, es decir, que no seguimos haciendo pecado, entonces nosotros mentimos y no practicamos la verdad. Ahora, quiero que vean esto.
Practicar la verdad es practicar muchas cosas, es hacer muchas cosas. Practicar la verdad, Jesús es la verdad. Jesús es santidad. Jesús es bondad. Jesús es perdón. Jesús es amor. Todas esas cosas componen la verdad. Pero vamos a aprender el día de hoy no solamente las partes que componen la verdad, sino que practiquemos la verdad. ¿Y qué es esto? Lo vamos a ver a través de la predicación. Así que vamos a sentarnos, diría yo, pero nada más ustedes, porque yo me quedo de pie. Bien. Ahora, primero tenemos que aprender qué es practicar. Hace unos años se reunió una familia en la casa de los abuelos. Este matrimonio tenía 8 hijos, 4 mujeres y 4 hombres. Los 8 ya eran casados, tenían hijos de diferentes edades. Se reunieron y los hombres hicieron su grupito, ¿verdad? Se pusieron a hablar de cosas muy interesantes. Se pusieron a platicar del fútbol. Las mujeres se pusieron a platicar acerca de cosas verdaderamente importantes, acerca de sus hijos. Y todas empezaron primero diciendo, bueno, pues mis hijos me hacen pasar malos momentos, ¿verdad? No ponen mucha atención porque no traen su Biblia. Deben de traer su Biblia todos los cristianos. Un cristiano, lo primero que se distingue es trayendo su Biblia. Es como un árbitro, ¿verdad? Si en el fútbol no trae el silbido, pues no puede trabajar, ¿verdad? Entonces estas mujeres se ponen a platicar y una de ellas se levanta y dice, es que mi hijo ya se metió a un club, a una escuela de ciclismo, ya practica el ciclismo. Y dice, y todo el día está en la bicicleta. Y el hijo oyéndola le dice, mamá, discúlpeme, pero no estoy todo el día en la bicicleta. Me levanto, me tengo que bañar, tengo que desayunar, tengo que estudiar para la escuela, hago mis tareas y ciertamente el practicar mi bicicleta me lleva mucho tiempo, pero no me dedico nada más a eso, sino que tengo más actividades. Practicar cualquier asunto, hermanos, no es hacerlo todo el tiempo. Practicar nosotros la verdad debiéramos de hacerlo todos los momentos de nuestra vida. Practicar la obediencia a Dios, practicar la bondad de Dios, practicar la santidad de Dios, practicar el amor de Dios. Pero Dios sabe que no lo hacemos continuamente, pero lo practicamos, porque le dedicamos el mayor tiempo de nuestra vida a adorar a Dios. ¿Sí vamos comprendiendo? Bien, entonces, pero ¿qué es practicar? Practicar dice que es hacer varias veces una cosa para adquirir habilidad para hacerla bien. Eso es practicarla. Este jovencito dijo, pues yo estoy practicando bien, ¿verdad? Le dedico 3, 4, 5 horas de mi vida a andar en la bicicleta, pero no me vivo en la bicicleta. Así como también ningún cristiano que está todavía vivo en la carne puede practicar y vivir en el Espíritu, es decir, haciendo todas las cosas que Dios manda. Aunque debiéramos, pero las practicamos, es decir, le dedicamos
algunas horas de nuestra vida a andar en el Espíritu, que es lo mismo que practicar la verdad. Es decir, en el día hacemos obediencia a Dios, pero no todo el día. Hacemos santidad de Dios, pero no todo el día. ¿O sí? No. ¿Practicamos el perdón todo el día y todos los días? No. ¿Practicamos el amor todo el día? No. Solamente unas horas de nuestra vida. Por eso aquí la palabra de Dios no se equivoca cuando dice que los cristianos practicamos la verdad, aunque deberíamos de vivir en la verdad, pero solamente unas cuantas horas, y eso espaciados, y eso a veces unos minutos. A veces unos minutos solamente andamos en la verdad. Y vamos a ver entonces qué es verdad. Dijimos, verdad es obedecer a Dios. Verdad es andar en la santidad de Dios. Verdad es perdonar como Dios manda. ¿Y cómo manda? Allá nos dice en Gálatas, ¿verdad? Y en Colosenses, que perdonemos como Cristo nos perdonó a nosotros. Y eso, en resumen, es amor. En resumen, eso es amor. Bien, entonces dijimos, vamos a ir a la congregación a aprender la verdad para que la practiquemos y para que nos hagamos hábiles para vivir en la verdad. Para que nos hagamos hábiles para andar en la verdad. Principalmente en el amor. El amor es perdonar, es santificarnos y es obedecer a Dios. Bien, vamos al versículo 1. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Jesús es la palabra de vida. Y lo hemos visto la eternidad, dice Juan. Hemos visto al Dios de la vida, al Dios de santidad, al Dios eterno. Lo vimos con nuestros ojos, porque lo hemos contemplado. Contemplar quiere decir admirar y poner atención y ver algo que es real, algo que es una realidad. Dios es un ser real. Si el mundo no lo conoce, es porque no practica la verdad, porque no practica el amor, porque no practica la santidad ni la obediencia de Dios. Y Dios existe aunque el mundo lo niegue con sus obras, con su falta de amor, con su falta de perdón. Versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Hemos visto al Dios del perdón. Y eso es lo que anunciamos para que también para que vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Una verdadera iglesia de Dios tiene comunión con el Padre y con el Hijo. Y esa comunión nos lleva a perdonar y nos lleva a amar. Hay algo difícil de cumplir en este mundo, hermanos. Es el mandamiento más difícil para la iglesia. Mostrar amor. Si tuviéramos amor, las iglesias ya estuvieran quizás allá en el cielo.
Si tuviéramos el verdadero amor ya manifestado, no en Dios ya lo manifestó a través de nuestro Señor Jesucristo, pero manifestado en nuestra persona, que perdonemos, que mostremos esa santidad la cual Dios manda a través de perdonar y a través de mostrar amor. Esos dos mandamientos en verdad son difíciles de llevar a cabo. Pero dice, si tenemos comunión con el Padre y con el Hijo, entonces no nos va a resultar difícil, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es el mensaje que hemos oído de Él, que hemos oído de Dios. Y eso es el que les anunciamos. Dios es luz, Dios es santidad, Dios es perdón, Dios es obediencia, Dios es amor. Eso es lo que es el Evangelio. Eso es lo que la iglesia debe de aprender. Eso es lo que la iglesia debe de practicar. Así como este joven, ¿verdad?, que decía que solamente 4 horas o 5 horas al día le dedicaba a su bicicleta. Los cristianos quizás deberían de subirse ahí siquiera 5 minutos. Quizás 20 o 30 minutos. Nuestra obligación debería de ser estar montados en esa bicicleta todo el día. Pero a veces nos subimos solamente 5 minutos. Y quizás cada semana, quizás solamente los domingos, o quizás solamente lo oímos. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. En Él no hay desobediencia. En Él no hay injusticia. En Él hay amor y amor en abundancia. En Él hay perdón. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Podremos decir que somos cristianos. Podremos decir que somos hijos de Dios. Podremos decir que verdaderamente creemos en Cristo. Pero si no practicamos el perdón, la santidad y el amor, entonces no practicamos la verdad. No practicamos la vida en Cristo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, tenemos convivencia, tenemos relación, nos santificamos unos a otros, nos amamos unos a otros, nos perdonamos unos a otros. Y el perdón, hermanos, es mucho más profundo de lo que a veces nosotros predicamos aquí en la congregación. El perdón va mucho más allá. El perdón es ir y darle un taco a alguien que tiene hambre. El perdón es ir y animar a aquel que está quebrantado. El perdonar es ir y animar a aquel que está en una situación de angustia. Cuando David andaba siendo perseguido por Saúl, él tuvo un gran amigo, el hijo de su enemigo, ¿verdad? Jonatán fue y le aconsejó cómo salvarse de morir en las manos de su enemigo. Eso es amor, hermanos.
el cuidar de nuestros hermanos cuando están. Hermanos, miren, todos nosotros somos la iglesia. A veces la iglesia siente que el pastor está fuera de la iglesia, que no pertenece a la grey, que quizás es un superhombre, que está por arriba de todo, que está fuera de pecado. Hermanos, ninguno de nosotros, ninguno está totalmente sin inmundicia en su carne. Ninguno. Cuando la iglesia cree eso, entonces cualquier acto de su pastor, hermanos, lo lleva a desgracia delante de la iglesia. Pero los pastores tenemos la culpa, no es la iglesia, porque eso es lo que hemos enseñado, mostrándonos como si fuéramos invulnerables a la iniquidad, como si fuéramos invulnerables al pecado, como si fuéramos invulnerables a la debilidad. Tu pastor es tan humano como tú, ni más ni menos. Tiene tanta inmundicia en su carne como tú, y no es mejor que tú ni peor que tú, es igual. Quizás la diferencia es la madurez, y no estoy hablando de los pastores, porque si algo adolece en los pastores es de madurez espiritual. La madurez espiritual se muestra en muchas formas en la iglesia: sirviendo, atendiendo, esforzándose, dormir solamente 3 o 4 horas en la semana, ¿verdad? Eso es amor. Pero eso no se ve, pero se siente, o se debe de entender por parte del predicador y por parte de los congregantes. Pero para eso necesitamos madurez. Y hermanos, miren, vamos a hablar de mucha madurez, porque cuando encontramos madurez en las iglesias, todas las cosas resultan mejor. Miren, vamos rápidamente, vamos a regresar ahorita aquí a Primera de Juan, y vamos a ir a Primera de Corintios. Muchos de los problemas que había en la iglesia de Corinto eran por algo. Ese algo era la inmadurez de la iglesia. Dice, versículo 2:4 de Primera de Corintios, dice: y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora vean, versículo 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Dice, mira, toda la predicación que se pueda entender en una congregación, o que se pueda aprovechar en una congregación, no depende solamente del predicador. Depende del poder de Dios, pero también de la madurez espiritual que tenga la iglesia. La madurez que tenga la iglesia. Sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual no va a aprovechar la iglesia a menos que tenga madurez espiritual. La iglesia necesita madurez espiritual para comprender cuando se está predicando algo terrenal o algo espiritual. Materialmente, hermanos, las iglesias a veces están llenas, pero las iglesias a veces están vacías porque no hay madurez allí.
Y no hay madurez. Yo puedo detectar en una congregación cuando es inmaduro el predicador, cuando es inmadura la iglesia, cuando no muestran perdón, cuando no muestran amor. Es difícil esto, pero tenemos que predicarlo. Y si es para otras iglesias, hermanos, el Espíritu Santo no se equivoca. El hermano Abel, lo que estudió, lo que nos enseñó el día de hoy, tenía que ver mucho con esto. Pero la iglesia tiene que madurar y está madurando. Ahora, ¿cuántos hay maduros aquí? Yo no sé cuántos. Pero hay madurez definitivamente. En todos, yo quisiera que en todos. Yo quisiera que en todos. Pero así están las iglesias. Pero ojalá, ¿verdad? En una iglesia grande, así de 2,000, 3,000 congregantes, ojalá y viera la cantidad de maduros que hay siquiera aquí en esta iglesia pequeña. Ojalá. Porque a veces están totalmente vacías de madurez. Diría, no hay ni un maduro ni aún uno, ¿verdad? No hay maduro ni aún uno. No es una nueva Biblia, ni un nuevo versículo, ¿verdad? Pero así está la iglesia. Bien, versículo 6 de Primera de Juan dice: y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Podemos decir muchas cosas. Podemos decir que somos Juan Camaney. Podemos decir que somos los super santos. Podemos decir eso. Pero si no aceptamos que no andamos todo el día en la bicicleta, entonces no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si aceptamos que no estamos todo el día en la bicicleta, si aceptamos que no andamos todo el día en santidad, en obediencia, en perdón y en amor, entonces el Señor nos limpia con su sangre. El Señor sabe las limitantes de nosotros. El Señor comprende que no podemos estar todo el día en el Espíritu como debiéramos. Él conoce a su pueblo, pero Él quiere arrepentimiento. Él acepta el arrepentimiento. ¿Nosotros lo aceptamos? Nosotros como congregantes, nosotros como pastores, ¿hacemos eso? ¿O cuántas horas o minutos en la semana lo hacemos? La sangre de Jesucristo es la limpieza de todos nuestros pecados mientras no estamos en la bicicleta. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que andamos todo el día en la bicicleta, mentimos. Hay muchos que dicen, no, yo todo el día estoy en la bicicleta. Yo no me bajo ni de noche. Yo no me bajo, dirían unos, ni cuando me baño, ni cuando como. Pero dice el Señor, si tú dices eso, entonces te engañas a ti mismo y la verdad no está en ti. Entonces Jesús no está en ti, porque te has convertido en un santucho. Crees que todo lo haces en santidad, crees que todo lo haces en obediencia, crees que todo lo haces en perdón, crees que lo haces todo en amor,
pero te estás mintiendo. Te estás mintiendo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos delante de Dios, delante del Señor, Señor, no he andado todo el día en la bicicleta. Solamente me he subido por unos cuantos minutos. Y a veces no me quiero subir a ella. A veces solamente la veo, la toco, pero no me subo a ella. A veces la limpio, como cuando limpio la Biblia después de una semana de que no la he tocado. A veces la admiro y se ve bonita, pero no me subo a ella. Y se ve bonita, ¿verdad? La bicicleta, llena de obediencia, de santidad, de perdón y de amor. Y le doy su sobadita. Ay, qué bonito se ve, pero no me subo a ella. Si le confesamos al Señor, Señor, no ando todo el día en la bicicleta, entonces el Señor es fiel y justo para limpiar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. No, Señor, mira, yo estuve ahí en la iglesia. Yo estuve en mi casa y estuve lleno o llena de santidad. Estuve en la escuela, estuve en mi trabajo y estuve lleno de santidad. Estuve lleno de obediencia a ti. Señor, acuérdate, mira, yo llegué hasta temprano a la iglesia. Me puse a barrer la iglesia. Saludé a mis hermanos. Les di su besito. Sí, Señor, ¿cómo no voy a hacer las cosas como tú mandas? Perdoné a todos. Amé a todos. Y el Señor te va a decir, no es cierto. No es cierto. O tú mientes o yo miento. Pero Dios no puede mentir. No te subiste todo el día a la bicicleta. No presumas. No seas jactancioso. No peques contra mí. Cuando ya en Hechos, Zafira y su marido le mintieron al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se airó. No le mintamos al Espíritu Santo. No le mentamos a Dios. No nos hemos subido todo el día a la bicicleta. Y hermanos, yo no predico que todavía tenemos inmundicia y deseos a veces de pecar, de desobedecer, de aborrecer. Yo no predico eso, yo no predico el pecado para que lo hagas, sino para mostrarte que no te has subido en la bicicleta todo el día.
Pero eso no importa, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo no para que lo hagan. Yo no predico esto para que lo hagan. Es que el pastor dijo que de todos tenemos inmundicia. Puedo adulterar, puedo mentir, puedo pecar, puedo robar y mentir, puedo lastimar y puedo aborrecer. No es así. Yo no predico eso para eso. Yo predico para que no lo hagas, pero que también comprendas a aquellos que lo hacen, porque son consiervos tuyos. Esas cosas os escribo no para que pequen, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Yo no predico esto, hermano, para que tú digas: Dios no sabe que pecamos y lo voy a hacer. No es eso. Lo que yo te predico es para que practiques la verdad. Y practicar la verdad, dijimos, es hacer de continuo algo para hacernos habilidosos en ello. Y subirte a la bicicleta es perdonar, es amar y obedecer a Dios. Miren, vamos acá a 1 de Juan 3. Dice, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Dice, en esto se dan a conocer los hijos de Dios. Perdón. En esto, desde el versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. ¿Ya lo vieron? El 8, 3:8. El que practica el pecado es el diablo. Es decir, el que está todo el día en la bicicleta. En la bicicleta, pero del diablo, no en la bicicleta de Dios. La bicicleta del diablo. Porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, es decir, no lo practican, no lo hace de continuo, no se quiere hacer hábil en ello. No se quiere hacer hábil en ello. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, ¿verdad? En esto se manifiestan los hijos de Dios. Entre los que practican la bicicleta de Dios, aunque se suban solamente unas horas o unos minutos, y otros que se suben a la bicicleta del diablo continuamente. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dice, los que practican el pecado y los que practican la verdad. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Practicar el amor, el perdón, la obediencia, la santidad es la manifestación de que somos hijos de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. ¿Tú crees que andas en la bicicleta de Dios? Entonces ama, perdona, obedece y santifícate. ¿Andas en la bicicleta del otro, en la bicicleta robada? Entonces no perdones, no ames, no te santifiques y no obedezcas. ¿A cuál de esas dos bicicletas
te quieres subir? ¿Cuál de los dos ciclismos practicas? Bien, el día de hoy, hermanos, es difícil predicar esto, es muy difícil, pero yo espero que el Espíritu Santo haya obrado en ti para que comprendas estas palabras. Yo espero que el Espíritu Santo te haya abierto el corazón, la sabiduría, y que haya penetrado en tu ser para que comprendas esto. Hace unos años, dos socios, los dos eran arquitectos, habían montado una compañía de construcción. Estos hombres, al principio, pues les fue demasiado bien, y uno de ellos empezó a tomar dinero de más de la compañía. Empezó a hacer obras por fuera de la compañía y empezó a desfalcar a la compañía. El otro se molestó mucho, ¿verdad? Y le dijo, ¿sabes qué? No podemos seguir siendo socios. Vamos a hacer los trámites para deshacer la sociedad. Y mientras se llevaban a cabo los trámites, ¿verdad? Porque deshacer una compañía no es tan fácil, se tiene que pasar semanas, a veces meses, para meter un juicio y deshacer la sociedad. Entonces, en ese tiempo, mientras se llevaban a cabo las diligencias del juicio, el que defraudaba se enfermó. Ya los dos habían conseguido sus propios abogados y este hombre se enferma, es por muchos días, muchas semanas, y el abogado del otro le dice, mira, tienes que aprovechar ahorita para sacar todo tu capital de la compañía y deshacerte de tu socio. Este hombre no hizo caso, tomó dinero de la compañía, se lo llevó a su amigo, ¿verdad? Y le dijo, mira, esto es para tus gastos. Ahorita, mientras pasa lo que va a suceder, yo no te voy a abandonar. Estás en desgracia. Te voy a dar para los gastos de los colegios de tus hijos. Te voy a dar para tus medicinas. No te voy a abandonar. Mis hermanos, después de un tiempo ya se recuperó este hombre y entonces le dijo, mira, ¿sabes qué? Ya no puedo, ya te recuperaste, ya pasó todo, pero nuestras vidas tienen que separarse. El verdadero amor, hermanos, no abandona en la necesidad. Nunca. Nunca. En la necesidad nunca se abandona. En la prosperidad, si es necesario, se tiene que abandonar, porque a veces no se puede ya seguir junto a una relación, ¿verdad? Y no estoy hablando solamente en el aspecto matrimonial, estoy hablando en todos los sentidos. En la comunión de una iglesia, en la comunión de verdaderos adoradores de Dios, en la necesidad, en los problemas, nunca se debe de abandonar, nunca. Un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano que practica la verdad, nunca abandona en problemas, en necesidad,
a la iglesia. Nunca. Tampoco a la esposa, ni al esposo, ni al amigo, ni al hermano. Bien, el Señor, Él es fiel. Vamos a regresar al texto. Dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Es decir, nunca nos abandona. Nunca. Nunca. Y justo para perdonar nuestros pecados. Si siempre perdona nuestros pecados, la relación y comunión con Él están garantizadas. No por nuestra fidelidad, sino por la fidelidad de Él. Dijo al creyente que nunca nos iba a abandonar. Bien, vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Dice el versículo 2. Y Él, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El Señor muestra su fidelidad al perdonar a los que practicamos la verdad, al que tiene a Cristo en su corazón, aunque se haya subido solamente 5 minutos en la bicicleta. Bien, Padre, en esta tarde en que su pueblo se ha reunido, Señor, delante del trono de su gracia, le rogamos, Señor, que sea su Espíritu Santo haciendo toda la obra de la predicación, del aprendizaje y de la mano de obra en esto. Le ruego y le pido, Señor, todo esto para gloria y honra suya, en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a sentarnos, hermanos. Vamos a